Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fuerte saludo de paz y bien, Dios me los bendiga, Dios me lo llene de mucha paz, que hoy sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús, que el Señor me lo siga llenando con su preciosa gracia, esa gracia que le dio a mi Madre María, porque ella dice en sus apariciones que si nosotros le pedimos la gracia a ella, ella nos la regala a manos llenas. ¿Qué les parece? Espectacular. O sea que tenemos que pedirle a nuestra Madre María que nos dé de su preciosa gracia. Empezamos invocando, Moni, ¿te parece? La Santísima Trinidad, para que este momento sea sagrado, recuérdalo, porque es un momento espectacular cuando uno invoca la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Padre Santo del cielo, yo te doy gracias por este momento tan espectacular que tú nos regalas, papá. Porque es un momento como siempre, un momento para uno decir gracias. Gracias, Padre, porque me das esta oportunidad de poder estar creciendo en tu amor. Porque es una oportunidad de conocer más de ti, de nutrirme más de ti, poder ser testimonio de tu amor y poderle ayudar a otros hermanos con mi testimonio a que te conozcan. Por favor, te suplico que te glorifiques hoy. Glorifícate en nuestra vida, glorifícate en la vida de mis hermanos que están escuchando y viendo este programa. Glorifícate en sus problemas, para que las personas viendo tu glorificación se conviertan y crean en ti, Padre Santo, a través de esa gloria que tú vas a darnos, a través de esa presencia tuya que nos das ante la dificultad. Glorifícate ante nuestro problema. Padre Santo, gracias, porque sé que hoy nos vas a hablar de una manera sobrenatural, como siempre lo haces. Hoy nos vas a decir cosas muy contundentes, cosas muy puntuales que necesitamos saber. Gracias, Papá Dios del cielo, por ese alimento verdadero que es tu palabra. Te alabo y te bendigo por siempre, Papito Dios del cielo, precioso y hermoso. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. Y gracias, papá, por el regalo que nos diste de tu Hijo, por esa vía dolorosa que Él tuvo que pasar. Gracias por las lágrimas de mi Madre María y por el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, papá. Gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, palabra, princesa preciosa de Papito Dios, para el día de hoy. Vamos nuevamente al Evangelio de San Juan. Capítulo 14, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no se lo habría dicho, En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. A donde yo voy ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No se turbe su corazón. Crean en mí y también en Dios. Interesante. Bueno, primero en Dios y después en mí, dice el Señor, ¿no? Porque decimos aquí en Colombia, el burro de adelante patea. Entonces, es impresionante cómo nosotros tenemos, nos damos, como que nos desubicamos muchísimo frente a
a lo que hay en nuestras vidas, lo que somos, nos confundimos de que qué camino voy a seguir, hacia dónde voy a ir, qué tengo que hacer, a quién tengo que recurrir, bueno, etcétera. O sea, estamos buscando muchos caminos porque vivimos desorientados, pero estamos desorientados es precisamente porque no creemos realmente en Dios y no creemos realmente en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está hablando claramente. Cuando el Señor nos está diciendo, crean en mí, tiene que ver en que Él está preparando para nosotros un lugar. Y por eso es la venida de nuestro Señor Jesucristo, para recoger a aquellos quienes hemos creído en Dios, quienes le hemos creído y estamos haciendo la voluntad del Padre. Y seguimos los mandamientos que Él vino a enseñarnos, ¿sí? Él nos está diciendo, o sea, no pierdan ustedes la esperanza, porque no les hubiera yo dicho eso, o sea, no les hubiera dicho hagan esto, que ustedes van a estar bien, si Él no viniera por nosotros. O sea, nuestra esperanza es que el trabajar nosotros correctamente, el hacer las cosas correctamente, es porque Él va a venir a recogernos, Él va a venir a llevarnos a nuestro Padre. ¿Cuál es el camino? Hacer las cosas que Él dice que debemos hacer. Aquí nuestro amigo Tomás desafortunadamente mostraban la incredulidad, pero la incredulidad que hay en nosotros, porque muchísimas veces nosotros estamos preguntando, no, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y a quién tengo que buscar? ¿A dónde tengo que recurrir? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que Tomás nos está mostrando de nosotros, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, el que todo el tiempo estamos nosotros, y bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cómo tengo que actuar? ¿Y qué tengo que hablar? ¿Y cómo lo tengo que atender? ¿Y cómo lo tengo que recibir? Etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que estamos mostrando y que Tomás en este momento, Señor, no sabemos a dónde vas. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, a veces nosotros decimos, ¿y cómo voy a llegar al Padre? ¿Y cómo voy a alcanzar mi salvación? El Señor nos está aclarando perfectamente, nos está diciendo perfectamente, el camino es Él. ¿Y qué es el camino a Él? El camino es seguir sus enseñanzas y cumplir sus enseñanzas. Qué hermoso es cuando uno puede estudiar la palabra y a través de la palabra el Señor nos va diciendo a cada paso, porque es a cada paso, o sea, en cada versículo que uno puede estudiar, las cosas que está uno haciendo incorrectas, en qué debe uno arrepentirse, cómo debe entrar uno a solucionar esas situaciones que ha hecho mal, etcétera. O sea, cómo es de hermoso cuando la palabra de Dios, y ese es el paso a paso, la palabra de Dios nos va diciendo con toda la claridad las cosas que estamos haciendo mal y a lo que tenemos que renunciar, o sea, qué es lo que debemos dejar de hacer, qué es lo que tenemos que renunciar para que de verdad volvamos al camino. ¿A cuál camino? Al camino que nos lleva a la presencia de Dios, porque la palabra de Dios todo el tiempo nos está preparando, nos está guiando, nos está direccionando al camino verdadero que nos lleva a la salvación. Pero necesitamos agarrarnos de la presencia de Dios, nos toca agarrarnos de las enseñanzas de nuestro amado Dios y Rey, y no solamente agarrarnos de las enseñanzas, sino ponerlas por obra, Oye, ¿cómo es de difícil uno poner por obra las cosas que el Señor nos enseña? Pero necesitamos poner por obra todo eso lo que el Señor nos enseña. O sea, si el Señor nos enseña, tienes que arrepentirte de esto, hay que arrepentirse de eso, ¿sí? Que nos está diciendo, mira, si tú estás amando más a las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. Y si tú quieres que el amor del Padre esté en ti, pues tienes que dejar de amar las cosas del mundo para que el amor del Padre esté en uno. Entonces, si tú quieres encontrar el camino, entonces tienes que buscar la palabra de Dios, porque dice que Él es el camino.
Entonces tú dices, no, es que estoy confundida. Entonces, ¿qué tienes que buscar? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. No, es que yo me siento como muerta y yo quiero acabar con mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quién tengo que buscar? A Jesús, porque Él es la vida. Entonces, el Señor todo el tiempo nos está diciendo las cosas, pero no queremos nosotros escucharlas. No, más que escucharlas, porque posiblemente las escuchas y las entiendes, no quieres es obedecer. Entonces está todavía ese pecado de Satanás en nuestras vidas, donde no queremos hacer la voluntad del Padre. Entonces, si no queremos hacer la voluntad del Padre, las consecuencias se ven. Las consecuencias se ven en este momento en la vida. ¿Como qué? Como enfermedad, consecuencias como qué, como angustias, como desesperaciones, como tristezas profundas o depresiones, como ansiedades, como vicios, como separaciones, como infidelidades, como, bueno, tantas cosas. O sea, las consecuencias se ven cuando nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros amamos al mundo, o sea, amamos más lo que nos está ofreciendo el mundo, desafortunadamente nosotros estamos rechazando el amor de Dios. Y después queremos, o sea, nosotros queremos ser, decimos aquí en Colombia, ambiciosos, decimos agalludos, pero esa no es la palabra, pero eso es para nosotros entendible. Y es, queremos tener las cosas del mundo y queremos tener el amor del Padre. Pero el amor del Padre y las cosas del mundo se contraponen. Entonces, si tú quieres el mundo, bueno, tú tienes el mundo, pero al amor del Padre no lo vas a tener. No porque Él no quiera amarnos, sino porque nosotros mismos, por amar al mundo, rechazamos a Dios Padre. Es por eso. Por querer el mundo, nosotros rechazamos el amor del Padre. Pero cuando tú quieres el amor del Padre y buscas el amor del Padre, vas a rechazar el mundo. Pero entonces aquí el Señor nos está diciendo con claridad, o sea, si tú decides por ese camino, tú vas, o sea, yo voy a preparar esa morada para ti. O sea, tú decidirás, tú tienes que hacer las cosas. Yo te dejo los mandatos, te dejo el camino por donde tú tienes que caminar, pero tú tendrás que empezar a trabajar eso. Yo voy a ir a preparar la morada. Si tú quieres, yo vengo y te recojo. Así como cuando el esposo le invita a uno a salir, entonces uno o se arregla o no se arregla. Entonces llega el esposo, porque va a llegar, y entonces si te ve arreglada, listo, entonces salimos. Y si te ve desarreglada, dice, bueno, listo, tú no querías salir, no hay problema, nos quedamos aquí en la casita. ¿Sí me hago entender? Es la misma situación. El Señor ya nos dijo qué es lo que necesitamos hacer, hacia dónde tenemos que correr. Entonces, tú decides. Si te vas a arreglar, te vas a alistar, te preparas, haces lo que tienes que hacer para que cuando venga Jesús te pueda llevar. Si no, pues simplemente te va a dejar. Simplemente te va a dejar y será para ti el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque me dejó, porque no me llevó, porque tal cosa. Porque tú mismo no decidiste por el camino de Dios. Moni, a mí me impresionó mucho Tomás. Testarudo. Testa. Cabeza. Duro. Yo creo que yo no era testarudo. Sí, no, testa duro. Testaduro. No testarudo, sino testaduro. Porque somos como testaduros. Y mira lo que significa la palabra testarudo. Dice, testarudo, persona que se mantiene firme o inmovible en su actitud, aunque se le den razones en contra. ¿Por qué las personas son testarudas? ¿O por qué somos testarudos? Deberíamos ser testarudos en las cosas del reino, pero somos testarudos en nosotros mismos porque tenemos un ego tan inflado, Moni, que nos creemos que todo no lo sabemos. Nos creemos dioses. Nos creemos dioses y por eso somos tan testarudos. Por más que nos den razones, no me muevo de aquí y aquí me quedo porque esa es mi naturaleza. Miren lo de Pablo, lo de Tomás, amor. Tomás, cuando le dice, quien me ve a mí,
ve al Padre, dice, muéstrame al Padre. Es que no veo al Padre, ¿por qué no me llevas a conocer a tu papá? ¿Sí? Pero es que me estás viendo a mí, que soy, a la presencia de mi Padre está en mí, y yo soy uno con mi Padre, y si me ves a mí, estás viendo a mi Padre. No lo entendía, porque está muy centrado en sus propias ideas, y así se le den motivos suficientes, nada. Segunda, en mi casa hay muchas moradas y tengo que ir a esas muchas moradas a prepararles el camino a ustedes. Muéstranos el camino. Ya llevo con él casi 3 años. Muéstranos el camino, viendo milagros, y no cree. En la multiplicación de los panes y los peces se da algo tan particular que hubo dos apóstoles de los cuales no se dieron los milagros. Porque fue Judas y fue Tomás. Porque ellos no querían pasar vergüenza, porque cuando les dio la canasta, les dieron las canastillas, ellos se quedaron mirando las canastillas para que el milagro se viera. Ellos no iban a meter la mano, como hicieron los otros, y entregaban el pan y los peces. Ellos no hicieron eso, sino simplemente se quedaron mirando, se metieron bajo un árbol y se quedaron mirando a ver si se multiplicaban los panes y los peces, los pedacitos de pan y pez que le dio el Señor. Por testaduro. Pero mira, Testadura, perdóname mi amor. Y luego viene ese momento tan espectacular, cuando realmente viene la conversión de Tomás. Están todos los discípulos en el cenáculo, donde se presentó la última cena. No está Tomás. Qué curioso. Mira cómo Dios es de perfecto. Cómo mi Padre Dios organiza las cosas de una manera tan sobrenatural que hace que el testaduro de Tomás no esté, porque Él quiere que, nuestro Padre Dios quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Él busca que ninguno de sus hijos se pierda. Inclusive tuvo que tener una relación personal y un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo para que su testadurez cambiara, ¿sí? Cambiara. ¿Y por qué? Hasta que dijo, ven y metes los dedos en mis llagas, acércate a mí, Tomás, para que creas. Y es tan impresionante el encuentro de Tomás con nuestro Señor Jesucristo. Ese encuentro fue el que le hizo cambiar su forma de pensar. Como dice Pablo en Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar, porque si tú cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y ese encuentro personal con Dios, para tener ese encuentro, tú tienes que realmente determinarte. Mira cuántas veces el Señor le muestra a Tomás, y Tomás no quiso creer, solamente hasta ese momento. Y es tan impactante la conversión de Tomás, que incluso todos los santísimos días y a cada hora se repiten las palabras que él dijo en la Eucaristía: Jesús mío y Dios mío. Cuando se está tocando la campanita en el momento de la comunión, se repite Jesús mío y Dios mío. Y fueron las palabras que Tomás dijo. ¡Qué impresionante! Lo que implica un proceso de conversión y un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Yo digo que una de las cosas, Rafa, que muestra cuando una persona es testaruda o incrédula, como Jesús, primero, pues se percibiera como si tuviera escasez de inteligencia, la verdad. O sea, como que fuera, que tuviera determinada incapacidad para poder comprender cosas. O sea, realmente está duro. O sea, es como que el cerebro estuviera cerrado. Entonces, sí es muy, o sea, cuando uno pasa, o sea, puedes tú ser muy inteligente, la verdad, puedes ser muy inteligente y se puedan descubrir cosas, pero cuando actúas así, es como que no tuvieras inteligencia, pero no tuvieras la inteligencia espiritual. Entonces, pasas como tonto. La verdad, pasas como un tonto, porque esa es la verdad. Hablando en serio, sí. Mientras que otros se veían aventajados cuando son las personas que entienden mucho y demás. Entonces pasas como un tonto espiritual. Entonces es importante que
que nos demos la oportunidad y de disponer nuestra mente. Somos nosotros quienes decidimos si yo quiero entrar a creer. O sea, si yo, listo, es válido que yo me cuestione. Porque es que sí, el Señor espera que nosotros nos cuestionemos, pero no que nos cerremos. Porque es diferente, nos cerramos a las cosas de Dios y eso es lo que Dios no quiere. El Señor quiere que tu mente esté abierta, que te des la oportunidad de entender otras cosas. Por ejemplo, hay muchas personas que dentro del conocimiento humano son tremendamente abiertas. Eso sí, quieren escudriñar, buscar las teorías de yo no sé qué, las terapias de yo no sé qué, bueno, todos los conocimientos humanos habido y por haber. Tienen su mente muy abierta a lo del mundo, pero particularmente su mente está muy cerrada a las cosas de Dios. Ahí en esa cerradez es donde muestran su falta de inteligencia. Pero no la inteligencia humana. La inteligencia humana la tienen, les falta inteligencia espiritual. Entonces son personas que en el plano de Dios sí parecen tontas, se ven tontas y pierden la oportunidad de aprender muchas cosas precisamente porque para Dios no tienen su mente abierta. Y eso nos habla claramente de lo que la palabra nos dice, que nuestra mente está entenebrecida. Cuando dice esto, cuando tú buscas más lo humano, cuando tú amas más lo humano, tu mente vive en tinieblas. Si tú caminas en las tinieblas, pues es lógico. Es como si estuvieras caminando como ciego. No ves. Una cosa es la oscuridad y otra cosa son las tinieblas. Las tinieblas es oscuridad profunda, es totalmente ceguera, no ves absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues te vas a estrellar, te vas a dar duro, te vas a caer, te va a doler, no vas a poderte curar, no vas a encontrar los remedios, etcétera, los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que pasa cuando nosotros solamente tenemos nuestra mente dispuesta a aprender muchas cosas y eso lo podemos ver en nosotros. O sea, a veces nosotros queremos como padres, oh no, yo busco la teoría, yo no sé qué, y es que allí están enseñando cómo cuidar a los niños, cómo enseñarle a los niños, cómo corregir a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el libro por excelencia que debemos tener para poder educar a nuestros hijos es al que menos nos interesa. ¿Por qué? Porque no tenemos inteligencia espiritual. Tú tienes inteligencia para lo del mundo y lo comprendes. No, es que tal teoría dice y tal persona dice y todo lo demás, y quieres aplicarlo. Pero cuando nos habla de que tú tienes que dar testimonio, ahí sí ya no tienes inteligencia. Ahí sí ya tú no quieres hacer nada porque Dios se mete primero con los padres para poder educar a los hijos. ¿Por qué es eso? Porque es que los valores se transmiten por el ejemplo, por el testimonio. Entonces, cuando el padre no quiere cambiar, entonces solamente se va de habladurías. Y entonces, pues claro, es el hijo que no quiere después más adelante hacer caso de su padre, porque su padre no dio testimonio de las cosas. Entonces, por eso nosotros, o sea, Dios nos está hablando de las cosas espirituales, nos está diciendo cuál es el camino que nos lleva al Padre. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. O sea, tenemos que ir por el lado de Jesús, tenemos que llegar a la presencia de Jesús para que podamos llegar al Padre. ¿Válido? O sea, yo aprendí muchas cosas muy lindas en el tiempo en que la forma como me acerqué a Jesús fue a través del Santo Rosario. Y la Santísima Virgen claramente me dijo, igual que dijo en las bodas de Canaán, haz lo que Él te diga. O sea, hagamos lo que Jesús nos dice y donde nos lo dice a través de su palabra. Y si yo hago lo que Jesús me dice, yo llegaré al Padre. O sea, un paso para iniciar es la Santísima Virgen. Sí, porque tú puedes estar en la Santísima Virgen. Otros directamente llegan a Jesús. Pero lo que importa es que lleguemos a Jesús, porque llegar a Jesús es recorrer el camino que nos va a llevar al Padre. Si no pasamos por Jesús, no llegamos al Padre. ¿Por qué no? Porque fue Jesús el que nos liberó. Fue Jesús el que nos limpia.
Es Jesús el que nos justifica. Es Jesús el que a través de su sangre nos santifica. Y Dios Padre le hace caso a su Hijo amado, el que entregó su vida por nosotros. Entonces, precisamente, yo debo llegar a nuestro Señor Jesucristo para poder llegar hasta el Padre. Y es nuestro Señor Jesucristo quien va a venir a recogernos. Entonces, si yo le he creído a Jesús, entonces Jesús sabe a dónde me va a encontrar a mí. Si yo no he creído en el Señor, pues Él cómo me va a conocer. Él no me conoce a mí. Entonces, ¿cómo me va a recoger a mí para llevarme a su morada? Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros no solamente vivamos esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino que además de eso, enseñemos a nuestra descendencia que el camino es nuestro Señor Jesucristo. Que necesitamos ir a nuestro Señor Jesucristo, hacer las cosas que Él diga, para que cuando en el momento en que Él venga, Él diga, sí, claro, Él hablaba constantemente conmigo, sí, Él me pidió consejo frente a esto, sí, me dijo que le ayudara con esto. Entonces nos reconoce a los que nos va a llevar. Él es el que nos va a llevar a la presencia de Dios, Él es el que está preparando las moradas. ¿Por qué? Porque Él sabe quiénes estamos hablando con Él. Él sabe quiénes estamos haciendo lo que Él nos dice. Entonces Él dice, no, tengo a tantos que están estudiando lo mío, entonces tengo tantas moradas para hacer. Me gané a otra persona y está haciendo lo mío, voy a hacer otra morada para él. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros lleguemos a la presencia de Dios, a la palabra, y estudiemos la palabra y hagamos la verdad. Asimismo, nosotros debemos transmitir el mensaje a nuestros hijos, para que ellos también tengan la oportunidad de estar en la presencia de Jesús y ellos también sean recogidos por nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, si de pronto las cosas y las condiciones no se han dado y bueno, tus hijos están en rebeldía, no se te olvide una promesa. La promesa es que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Entonces, por tal razón, busca la presencia de Dios, que el Señor tendrá misericordia y te ayudará de otra manera a que tu descendencia y tu familia conozca a Dios. Él tendrá otros ángeles que vayan y les abren, y a lo último ellos tendrán seguramente la posibilidad de llegar a esos corazones para que ellos sean salvos. Pero haz la parte que te corresponde a ti. La clave está en uno. Si yo hago lo mío, eso se hará. O sea, si yo hago lo mío, el Señor tendrá presente lo que estoy haciendo y Él me va a ayudar en lo que yo le pida. Ok, ya para despedirme, voy a decir algo interesante. Moni dice que ella no habla. No. Pero interesante lo que dijiste, Moni. Y quiero complementar lo que dijiste con esto, ya para terminar. En la testarudez, testarudo, o sea, se le quitó una R. Si se dijera en inglés, si se le pregunta a los americanos y les causa dificultad pronunciar la R. Rudo, muy rudo. Y mira los sinónimos, léelos, ayúdame, mi amor. Es terco, tosudo, obstinado, porfiado, pertinaz, cabezota, cabezón, contumaz, cazurro, cabezudo, baturro. Porfiado, lo que tú acabas de decir, amor. Y porque uno es testarudo o testaduro, ¿por qué se vuelve uno testaduro o testarudo? ¿Qué nos lleva a esa testarudez? Es curioso, hubo un tiempo aquí en Colombia, recuerdas que salían figuritas en el periódico, ¿no? Más o menos como así como de grandes. Y eran como figuras que uno no las veía, pero uno tenía como que meterse en la figura y se veían figuras de animales o algo así, de caras. Con cuadritos y todo, numeritos, puntos. No, números, puntos. Entonces yo nunca vi uno. ¿Tú sí viste alguna vez uno? Y creo que en la casa hasta se hacían cuadros con eso y uno trataba de mirar y como que meterse y hasta voltear los ojos, hasta volteaba los ojos así los para tratar de mirar y no los veía. Es curioso cuando uno habla con una persona testaruda o testadura, es complicado, o es hablar con las personas es complicado. Realmente yo no puedo decir si tú eres testaduro
o yo soy testarudo, duro, porque creo que las palabras caben perfectamente decirlo, o cabezota, como dicen constantemente allí en España, Porfiado. o porfiado. Tal vez sí lo sea, pero quisiera hacerlo con las cosas del reino, no con las cosas del mundo, porque somos testaduros con las cosas del mundo. Y a veces uno dice, ¿por qué yo no soy capaz de escuchar? Y uno no escucha porque Ricardo Castañón lo dijo. Interesante Ricardo Castañón en el libro Palabras que hieren. Se lo recomiendo, búsquenlo. Y antes apoyan el ministerio de él. Palabras que hieren. Bloqueos emocionales, porque a nivel neuronal las heridas emocionales nos bloquearon. Dios los bendiga y los llene de mucha paz. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Nos vemos. Si no sanas tus heridas emocionales, y por más que te lo digas, tú crees que no tienes heridas emocionales, y por eso te volviste como el síndrome del rinoceronte, con un cuernote para tratar de atropellar a quien sea, y con una armadura impresionante, y no te permites el modificar tu manera de pensar. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga. Chao, bye.